Bienvenidos una vez más al espacio de lengua para la escuela secundaria. Generalmente al hablar utilizamos frases como te tomo la palabra, esas son solo palabras o me quedé sin palabras. Pero, ¿por qué será que las palabras importan tanto? Seguramente porque muestran mucho más de lo que realmente se ve a simple vista. Existen palabras que ya no se usan, palabras inventadas, palabras que usan algunos y no otros. ¿Por qué los padres nos emocionamos tanto al escuchar la primera palabra que nos dice nuestro bebé? Seguramente porque el lenguaje es uno de los logros más importantes del hombre. Es mediante el lenguaje que el hombre se convierte en un ser social. Halliday, un lingüista inglés, afirma que es en y por el lenguaje que el hombre se convierte en un ser social. Ahora les pregunto, ¿todos los hablantes de la lengua española utilizamos las mismas palabras? ¿Hablan de la misma manera un chico de 14 años, un anciano, un hombre de 50 años? No, por supuesto. Por eso el tema que vamos a desarrollar hoy es el uso de las palabras, es decir, las diferentes variedades que se dan dentro de una misma lengua. Todos nosotros como hablantes usamos diferentes formas de mencionar objetos, de saludarnos o de decir lo que realmente nos gusta o nos agrada. Es por eso que se puede reconocer dentro de una lengua las diferentes variedades. Las variedades lingüísticas son las diferentes formas de habla que se dan dentro de una comunidad de individuos. Bueno, estas variedades lingüísticas pueden ser, según las características que tengan que ver con los hablantes, se denominan lectos. Se denomina variedades lingüísticas al conjunto de formas de habla que representan a una comunidad de individuos. Estas variedades lingüísticas dependen de las características del hablante, se denominan lectos. Los lectos se clasifican en dialectos, cronolectos y sociolectos. A su vez se clasifican en general o estándar, regional, urbano o rural. Es decir, que si utilizamos la palabra niño, por ejemplo, que es de la lengua general o estándar y común a todos los hispanohablantes, esta palabra tiene diferentes particularidades idiomáticas según la región en que se encuentren. Por ejemplo, en Buenos Aires se dice pibe, en Entre Ríos se dice gurí, en México se dice chavo, en Uruguay se dice botija, en Chile se dice cabra, en otros lugares también se dice guagua, que viene del quichua, es decir que esa palabra que se usa va a depender de la región o lugar donde se habita. Ahora bien, los cronolectos son las características de los hablantes que dependen de la edad que tiene cada uno. Están el cronolecto infantil, el cronolecto adolescente y el cronolecto adulto. La palabra cronolecto proviene del griego cronos, que significa tiempo. Es decir, que los cronolectos están determinados según la edad. Por ejemplo, si escuchan una frase como o un diálogo, ¿qué onda, men? Una onda recopada que te van a poner a full, enseguida se darán cuenta que son dos adolescentes los que están hablando. Y si escuchan una frase como ese mocito le está arrastrando el ala a mi nieta o ¿con quién estás afilando ahora? Se van a dar cuenta que es un abuelo el que está hablando. Ahora bien, las variedades lingüísticas que dependen del nivel cultural de los hablantes se denominan sociolectos. Los sociolectos se clasifican en lengua escolarizada, lengua no escolarizada y profesional o técnico. La lengua escolarizada va a depender del nivel que haya alcanzado el hablante en la escuela. Por ejemplo, hay algunos que terminaron únicamente el primario, otros hicieron hasta el secundario y otros que fueron a la universidad o a un terciario. La lengua no escolarizada tiene que ver con aquellos hablantes que no recibieron ninguna educación sistemática, es decir, que no fueron a la escuela. Después tenemos el sociolecto profesional o técnico, que va a depender del oficio o profesión. Es decir, que un médico, un mecánico o un abogado van a utilizar diferentes palabras que van a depender de su trabajo.
Después hay otro tipo de variedades lingüísticas que dependen de la situación comunicativa en la que se encuentran los interlocutores. Esas se denominan registro. El registro puede ser formal, informal y, según el canal, oral o escrito. Ustedes no van a utilizar las mismas palabras cuando se dirigen al director de la escuela, cuando hablan entre ustedes o cuando le piden algo a sus padres. Cuando hablan entre ustedes utilizan el registro informal y cuando se dirigen a un adulto ya van a utilizar palabras más importantes, van a utilizar el uso del usted. En cambio, en el registro informal utilizan mucho el vos o el tú. Después tenemos el registro según el canal. Ustedes habían visto en la clase anterior que el canal era uno de los elementos de la situación comunicativa o del circuito de la comunicación. Y este podía ser oral, escrito, auditivo, audiovisual o visual. Cuando hablamos utilizamos palabras más sencillas, en cambio cuando escribimos ya nos vamos a palabras más importantes. Hasta aquí vimos los diferentes usos que le damos a las palabras. Cada uno se expresa de una manera personal, pero también depende del lugar donde vive, de la edad que tiene, de la cultura que posee y de la situación comunicativa en la que se encuentre. Recordad que las variedades lingüísticas que dependen de las características particulares de los hablantes se denominan lectos. Los lectos se clasifican en dialectos, cronolectos y sociolectos. También tenemos otra variedad lingüística que va a depender de la situación comunicativa en que te encuentres. Esa variedad se denomina registro. El registro puede ser formal, informal y, según el canal, puede ser oral o escrito. Bueno, todo lo que vimos hasta aquí nos lleva a reflexionar que vos, como alumno, debes aprender a utilizar adecuadamente el lenguaje o la lengua, porque eso te va a permitir tener igualdad de oportunidades en la vida. Es decir, que nuestra forma de hablar determina nuestra cultura. Para cerrar, les sugiero algunas actividades como, por ejemplo, mencionar palabras o expresiones de lectos que se hablan en España y lectos que se hablan en diferentes países de América. También lectos del habla infantil y del habla de los adultos. Otra actividad sería que ordenen de mayor a menor un grupo de sinónimos. Puede ser desvalijador, ladrón, cleptómano y chorro. Y el otro grupo de sinónimos, morir, estirar la pata, fenecer y fallecer. Ustedes van a tener que ordenarlos según el nivel de prestigio que tengan y además van a tener que mencionar el registro que se utiliza, formal o informal. Esto fue todo hasta aquí, hasta la próxima clase.